¿qué onda? ¿Qué pedo con el problema que tenemos aquí? Este problema lo puse en mi Instagram desde la mañana para que todos los que me siguen allá pues lo fueran resolviendo, trataran de calcularlo y todo esto, pero podemos ver cómo se resuelve, cómo se debería de interpretar este tipo de problemas de manera correcta, ¿ok? De lo que pude ver acá en mis estadísticas, prácticamente se estaban debatiendo en 2 de las 4 opciones que están aquí presentes. Vamos a leer el problema, vamos a tratar de pensarlo, vamos a tratar de analizarlo y a partir de ahí vamos a empezar a resolverlo de la manera correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el pinche problema? Dice, cuando vuelas en un avión se puede llegar a una altura tal que la presión atmosférica se reduzca a la mitad. Si mi botella de shampoo al abordar traía 300 de los 500 mililitros que le caben, ¿cuánto shampoo se tiró en mi maleta por estar todo güey y no conocer la ley de Boyle? Entonces vamos a empezar primero por ahí. ¿Qué chingados es la ley de Boyle? Bueno, la ley de Boyle es una de las partes que integran lo que es la ley de los gases ideales, que es una de las versiones de la ley de los gases ideales, la versión de física, de física 2 de prepa, ¿ok? Porque también la otra también es de física, pero en este caso va a ser la versión facilita que se las voy a poner de este lado. A fin de cuentas, lo único que nos dice la ley de Boyle es que la presión inicial y el volumen inicial tienen que ser iguales a la presión final y al volumen final, ¿ok? A fin de cuentas, de esto se trata la ley de Boyle. Voy a escribir aquí, esta es la ley de Boyle, ¿vale? Ahí estamos, es esta madre. Entonces, la presión y el producto que hay entre la presión y el volumen se va a mantener constante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo incremento la presión de la presión inicial a la presión final, el volumen va a tener que disminuir porque estos dos valores tienen que ser los mismos. ¿Ok? Eso es algo que tienen que pensar, que tener muy en mente. Es la misma razón por la cual muchos eligieron esta opción como la correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque tomaron el volumen, interpretaron el problema y dentro de esa interpretación dijeron, bueno, el excedente son los 100 mililitros. Ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cómo es que resolvieron esto? Está mal, ¿ok? Si eligieron la C, está mal. Ya, vámonos a empezar de ahí, pero vamos a ver cuál fue la interpretación que tuvieron para llegar al error, ¿ok? Entonces, aquí que dice, bueno, se llega a una altura en la cual la presión atmosférica se reduce a la mitad, ¿ok? Entonces, esto es muy sencillo. Mi presión inicial es una atmósfera y mi volumen inicial son 300 mililitros. Bueno, pues si mi presión final es la mitad, o sea, un medio de atmósfera, eso significa que, pues, mi volumen final, hacemos reglita de 3, ¿no? Bueno, pues, no, a ver, vamos a ponerlo acá un poquito más bonito. P1, V1 va a ser igual a P2, V2. Vamos a despejar volumen 2, entonces volumen 2 tiene que ser igual a P1 sobre P2 por el volumen 1. Y ya, entonces esta es nuestra ecuación correctamente interpretada, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí sustituyen los valores. Bueno, pues este es, ¿qué? Pues este va a ser una atmósfera arriba y abajo va a ser un medio de la atmósfera. Hacemos ley del sándwich, ¿no? Bueno, este por este, y nos va a quedar que todo esto se reduce a nada más un 2 veces el volumen 1. Bueno, entonces son 600 mililitros y por lo tanto, si mi botella era de 500, pues la diferencia de 600 menos los 500 mililitros me van a dar mis 100 mililitros de diferencia. Hasta ahí todo está mal, ¿ok? Este es el resultado incorrecto. Muy pendiente, tienen que estar muy vergas, se tienen que poner para poder darse cuenta de que esto es una mala interpretación, ¿ok? ¿Por qué es una mala interpretación? Es una mala interpretación por el volumen que se está eligiendo, ¿ok? La ley de Boyle es parte de la ley general de gases ideales.
el shampoo no es un gas. Ah, cabrón. Ah, cabrón, el shampoo no es un gas. Y eso es donde todos los que eligieron la opción C en mi Instagram, que fue cerca de... Puta, quién sabe. Déjenme ver si saco el... vamos a sacar el porcentaje. Ahí está. Más... Si es más 59. Ajá. Y ahora sí. ¿Dos qué? Cerca de el 36% de las personas que contestaron eligieron la C y la eligieron mal. Y la eligieron mal precisamente porque se fueron por el volumen del shampoo. Y el shampoo no es un gas. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Esto significa que no tenemos que estarnos ocupando de los 300 mililitros que está ocupando el shampoo. Tenemos que preocuparnos de la diferencia que hay, ¿ok? Si hay 300 mililitros ocupados por el shampoo, significa que para completar los 500 mililitros de la botella, yo tengo 200 mililitros de puro aire, y el aire es un gas. No es un gas ideal, pero es un gas. Entonces, de aquí, vamos de vuelta. Es como si agarráramos, en lugar de mi volumen de 300, vamos a agarrar un volumen de 200. ¿Esto qué significa? Eso significa que de estos 200, la diferencia que se va a hacer, vamos a sustituir aquí, ya tenemos este volumen que es el correcto, lo vamos a poner aquí y nos va a decir que en lugar de 600 mililitros, van a ser 400 mililitros. ¿No? Y dices, chinga, a ver, espérame. Si antes eran 600 y ahora son 400, ¿cómo es que se va a tirar más? Porque todas las demás opciones son mayores a 100 mililitros. ¿Cómo chingados es que se va a estar tirando más shampoo si el volumen que se está expandiendo es menor? Ajá, el volumen es menor, pero la suma total de volúmenes no es menor. ¿Por qué? Porque aquí lo que sucede es que son los 400 mililitros del volumen de aire que ya se expandió, más los 300 mililitros que ya estaban de tu shampoo, que ya estaban siendo ocupados por el shampoo. Entonces, en este caso van a ser los 400 mililitros más los 300 mililitros del shampoo, menos los 500 mililitros que es la ocupación máxima de mi botella, ¿ok? Entonces, esta botella de 500 mililitros ahora ya tiene 700 mililitros entre el gas y el shampoo. Entonces, lo que está haciendo el gas es desplazar el shampoo, ¿ok? Y el shampoo, pues, se va a tirar. ¿Y cuánto se va a tirar? Pues nuestra diferencia, que va a ser no de 100 mililitros, sino de 200 mililitros. ¿Vale? Así que ese estaba mal, tachezón. Nuestra respuesta correcta eran 200 mililitros. Y eso es todo, ¿ok? Así es como se interpreta esto. Porque nosotros tenemos que tener en mente que la ley de Boyle es parte de la ley de los gases ideales, ¿ok? Estamos hablando de puro gas, es puro pedo. Chiste imbécil, ¿ok? Puro pedo aquí, nada más con eso andamos. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener muy al pendiente en el momento en el que empiecen a resolver o empiecen a ver los problemas en alguno de sus exámenes, ¿ok? Ahora sí, ¿qué otras cosas suceden en el planeta, ¿no? Con respecto a este tipo de cuestiones. Bueno, pues también tenemos que tener en mente que nosotros podemos trabajar un poquito más con nuestra ley general de los gases ideales, que la forma en la que yo me lo aprendí era Pancho Villa sobre una tortilla. ¿Ok? Pero hoy lo mejoraron y me dijeron que es Pancho Villa sobre tu tía y ya se quedó ese, así canonizado. Pancho Villa sobre tu tía. Ahí estamos. Esta es la ley general de los gases y que nos dice que la relación entre estos tres va a ser constante, ¿ok? Va a ser algo que es
constante en nuestra vida, que ahí va a estar, que no van a dejar de verlo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en estos casos? Bueno, hay diversas maneras de manipular todo este tipo de cuestiones para poder mejorar. Si está potente ese pancho, Ángel, así es. Hay diferentes maneras que se utilizan para aprovechar todo esto. Una de las técnicas que se utilizan para generar el helio líquido o el hidrógeno líquido o el nitrógeno líquido es a través de esta ley de los gases ideales. ¿Qué pasa? Si nosotros ponemos en una jeringa, vamos a agarrar una jeringuita, whatever, va a tener nuestro émbolo acá y va a estar aquí lleno de nuestro gas que querramos, vamos a llamarle, no sé, nitrógeno, ¿vale? Ahí tenemos nuestro nitrógeno. Cuando nosotros jalamos el émbolo, la presión que está aquí adentro se mantiene, ¿cómo se llama? El volumen del gas, el volumen del gas se va a mantener constante, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos jalando el émbolo hacia afuera, teniendo en cuenta que esto va a estar cerrado, estamos generando una baja de presión muy intensa. Entonces, como este ya está ahí constante, si este baja de presión 1 a presión 2, baja, como esta relación se tiene que mantener igual, la temperatura tiene que bajar también. ¿Ok? Esto es algo que va a suceder. Entonces, esa es la manera en la que logran, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el verbo. ¿Se le dice liquidar? No. Suena como licuadora. Se me acaba de ir el puto verbo. Así es como hacen el líquido, el nitrógeno líquido y el ¿cómo se llama? Y el helio líquido y así. Así es como los hacen, los ponen en unas máquinas enormes y lo que hacen estas máquinas es que a presión constante a volumen constante disminuyen la presión generando un vacío y eso baja la temperatura de todo lo que se encuentra dentro, ¿ok? De hecho, si ustedes llegaran a observarlo, parecería que está hirviendo, que lo que sea que está dentro está hirviendo, porque se empieza a generar el líquido y se empiezan a generar burbujas, pero en realidad está hirviendo frío, porque lo que está pasando es que se están expandiendo, o sea, el gas está tratando de expandirse, pero está tratando de llegar a ¿cómo se llama? A esta igualdad, está tratando de mantener esto, ¿ok? Y esto es algo que se observa. Una de las cosas que más me agradan de física es precisamente eso, que son cosas que nosotros podemos observar, que estas cosas son así porque así son, porque es lo que nosotros hemos visto, que así es como se comporta, así es como funciona esta onda, ¿ok? Entonces, eso es algo también muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes la inversa? Vas a tener ahora un volumen de aire, pones aquí un cierto, ¿cómo se llama? Un cierto combustible y ahora vas a presionar el émbolo de manera rápida. Cuando tú presionas el émbolo, esta temperatura sube, en lugar de bajar, ahora nuestra presión final va a subir, lo cual nos lleva a que nuestra temperatura también va a incrementar, ¿ok? Eso se le conoce como un encendedor de presión. Y los encendedores de presión son eso, son nada más una jeringa y le pones adentro un cachito de, ¿cómo se llama? Una bolita de algodón y le das un madrazo y el algodón se enciende. Y ya así es como funciona. ¿Por qué? Porque la compresión del aire hace que incremente tanto la presión y tanto la temperatura que se incendia nuestro combustible que tenemos adentro, que en este caso pues es la bolita de algodón, ¿no? Así es como funcionan todas estas ondas. Entonces esto es algo que ustedes tienen que tener mucho en mente, ¿ok? Que les puede servir para cosas de la vida cotidiana, como fue el ejemplo precisamente del día de hoy
con las gotas. Imagínense que nosotros, que es el planeta Tierra, ¿no? Es el planeta Tierra y acá tenemos la estratosfera así hasta acá arriba. Entonces la presión atmosférica, que es la que ustedes están sintiendo todo el tiempo, es como si, supongamos que están ustedes aquí, ¿no? Ahí estamos. Ustedes están siendo aplastados todo el tiempo por una columna de aire, ¿ok? Es una columna de aire que está total y completamente encima de ustedes. A ver, ¿qué dice Alex? Pero esto solo se cumple cuando se mantiene el volumen y no se puede deformar. Sí, o sea, sí puede haber algún margen de deformación y así, o sea, honestamente no hay mucho, pero la condición es tratar de mantener el volumen del aire constante y nada más trabajar con la presión. Ya, pero bueno, entonces ustedes tienen toda esta columna de aire que está encima de ustedes. De hecho, nuestros cuerpos no están diseñados en lo absoluto para poder registrar lo que es la presión. Ajá. ¿Por qué sucede esto? Porque una atmósfera de presión, nada más para que se den cuenta, una atmósfera de presión equivale a 101 kilopascales. Tiene por ahí más puntos decimales, pero ahorita no me acuerdo, pero es 101 kilopascales. ¿Qué chingados es un kilopascal? Bueno, pues un pascal equivale a 1 kilogramo por cada metro cúbico. Digo, por cada metro cuadrado de área, ¿ok? Esa es la definición de un pascal. Aquí tenemos 101 kilopascales, ¿ok? Que es el equivalente a tener precisamente 101,000 kilogramos por cada metro cuadrado que hay en el piso. Esa es la presión de aire que está encima de nosotros todo el tiempo. Nosotros no notamos eso. ¿Por qué? Porque nuestra presión interna y la presión externa son iguales. Como estas dos son iguales, nosotros nos encontramos en, adivinaron, porque así es como se llama, hoy es equilibrio. No, pues sí, equilibrio barométrico. ¿Ok? Este equilibrio barométrico es precisamente lo que nos permite vivir de manera tranquila. Cuando nuestro cuerpo sale de este equilibrio barométrico, se nos tapan los oídos, nos mareamos, todo este tipo de cuestiones. Cuando ustedes van a la playa, los que vivimos en Ciudad de México, que nos encontramos hasta casa de la chingada de alto, cuando vamos a la playa empezamos a bajar y se empiezan a tapar los oídos conforme vamos avanzando en la autopista. Esto sucede, ¿por qué? Porque la presión externa está incrementando. Entre más abajo estés, mayor es la presión atmosférica. Entonces, la presión interna empieza a hacerse menor y todo el aire que está por fuera nos empieza a presionar los oídos. Y por eso sentimos este tipo de ¿cómo se llama? De efecto, ¿vale? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estamos aquí y viene una nubecita, pinche nubecita mamona de tormenta, hija de la chingada, y se cruza justo a esta altura? Bueno, cuando corta en esta altura, lo que está haciendo es precisamente eso, está estorbando, es como si pusiéramos un techo. Entonces todo el peso que se encuentre por encima está siendo soportado por el techo y todo lo que se encuentra por abajo está siendo soportado por nosotros. ¿Ok? Que a fin de cuentas es precisamente de lo que trató el video de hoy. De que cuando nosotros abrimos nuestras gotas, tenemos nuestro gotero, este gotero va a tener la presión, ya desapareció mi puntero, ahí está, la presión de aquí adentro va a ser igual a la presión de aquí afuera, ¿ok? Estas dos son la misma presión. Cuando llega la nube y cubre esto, aquí nos va a quedar una diferencia de presión, una presión 1 que va a ser menor a nuestra presión inicial. Eso significa que acá afuera vamos a tener una presión inicial menor, una presión secundaria menor que aquí adentro. Significa que el volumen de aire que está aquí adentro se va a empezar a hacer más grande, se va a expandir. ¿Y eso qué va a hacer?
que va a empujar las gotas, va a empujar el líquido a el lugar donde pueda salir de manera más fácil, que va a ser por acá. Entonces esta cosa va a empezar a soltar líquido. Ustedes van a abrir las gotas y las gotas van a empezar o a burbujear o se va a empezar a escurrir así literal, se va a empezar a escurrir como si no hubiera mañana, precisamente porque hay una baja de presión. ¿Ok? Hay gente que es muy sensible, que tiene el oído muy sensible y que detecta estos cambios de presión así de manera normal, y con eso su oído, o se utiliza su oído para saber si viene o no una tormenta, porque empieza a detectar esta diferencia de presiones que hay de dentro de su cuerpo comparado con el sistema externo, ¿no? Que la verdad eso es como un superpoder así súper loco, ¿no? Así como que estás de la nada y empiezas así como que ¿qué te pasa? Es que va a llover. Va a llover cabrón, ¿no? O sea, todo este tipo de ondas, así es como funciona. Esto es nuestro equilibrio barométrico. Es parte de las cosas que miden los meteorólogos. ¿Por qué? Porque cada vez que hay baja presión, significa que hay muchas nubes. Hay una forma de calcular la densidad de las pinches nubes con este equilibrio barométrico. ¿Por qué? Porque de ahí podemos empezar a detectar los volúmenes o la masa aproximada o todo este tipo de cuestiones, y con eso les pueden decir, es que va a llover tanto, con tanta intensidad, es que se prevén tantos centímetros de agua, porque eso es lo que están empezando a calcular, ¿ok? Y todo esto gracias a su amigo el grifo y a sus gotitas de los ojos. No, no es cierto. Gracias a la ley general de los gases y en específico a la ley de Boyle, ¿no? Que es una de las partes. Sale. Ya, muchas gracias, Nicolás. Siempre se agradece el apoyo. De todas maneras, cualquier duda que tengan ahorita es cuando para preguntar, porque ya acabamos por el día de hoy. Esto es todo lo que tiene que ver. Esto es precisamente todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el equilibrio barométrico.